Todos queremos vivir en un mundo más seguro. Queremos ciudades más resilientes, comunidades más preparadas y personas capaces de enfrentar la incertidumbre. Sin embargo, la mayoría de las veces seguimos actuando después de que ocurre el problema y no antes. Hoy, en Adaptación Constante, nos acompaña un especialista internacional en gestión integral de riesgos y resiliencia, con una trayectoria que lo ha llevado a colaborar con organismos internacionales, participar en iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo, representar a su país en diversos escenarios internacionales y promover una cultura preventiva desde la educación, la gestión del riesgo y la protección de la vida. Desde El Salvador para el mundo nos acompaña Denis Bonilla Valladares. Amigo, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí desde la Ciudad de México, lejos de tu país natal, desde El Salvador. Sé que estás aquí porque estuviste dando unas grandes conferencias, grandes ponencias en una de las expos más importantes de Latinoamérica, en la Expo de Seguridad Industrial. Y hablando precisamente de la gestión de riesgos, pero antes de iniciar hablando sobre la gestión de riesgos, de la resiliencia, de la prevención, la protección, me gustaría que nos hablaras sobre quién es Denis Bonilla Valladares y cómo nace tu pasión por la prevención. Muy bien, bueno, primeramente Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación a este podcast que tan importante es de llevar el mensaje a la población. Todos los medios sirven, todos los medios ayudan para poder llevar un poco, hacer un granito de arena en la prevención. ¿Quién es Denis Bonilla? Pues es un apasionado que le gusta siempre trabajar o que ha trabajado toda su vida. He trabajado toda mi vida bajo ciertos principios y valores que me fueron en su momento infundidos por la Cruz Roja salvadoreña. Los principios que ellos en su momento nos promovieron con su doctrina es con la que he crecido. Soy un apasionado lleno de empatía, de voluntad por ayudar a las demás personas. Ese es Denis Bonilla, aquella persona que no lo piensa dos veces para ayudar a la persona que tal vez pueda estar sucediendo alguna situación adversa. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sí, no lo puedo ayudar a todas las personas porque tampoco se tiene el dinero que uno quisiera para ayudar a todas las personas, pero con actividades formativas, el llevar la prevención a la población, a las comunidades, a la academia, a instituciones públicas y privadas, ya con eso se está poniendo un granito de arena. Lo que tú mencionabas al inicio, que muchas veces somos reactivos, sí, hay países que son, o ciudades que son reactivas, que solamente esperan que llegue el desastre para ponerse a trabajar o actuar, cuando se puede hacer una gestión integral de riesgos y evitar situaciones adversas, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas en la infraestructura, si le apostamos a la prevención. Ese es Denis Bonilla, un apasionado, y lo repito, un apasionado por lo que hace, que antes trabajaba de lunes a viernes en una institución pública de gobierno y que ahora trabajo de lunes a domingo. Mencionabas la Cruz Roja salvadoreña. ¿En qué etapa de tu vida decidiste entrar a la Cruz Roja salvadoreña y qué te motivó a entrar en esta faceta? Bueno, Cruz Roja salvadoreña me agradó muchísimo porque mi padre fue de la Cruz Roja. Entonces yo miraba la camisa en casa cuando él no hacía turno y me gustaba, entonces me la ponía, me quedaba súper grande, me quedaba muy grande en ese entonces. Y ese ejemplo que mi papá, haber sido voluntario y que lo miraba ayudar a otras personas, fue lo que me fue generando como, o sea, parte de ese ejemplo me generó esa cultura, ese deseo de ayudar a las demás personas. Eso fue una. Luego que estuve en voluntariado, era el más jovencito del grupo, él era el que hacía los mandados a los socorristas en su momento. Después los socorristas tuvieron que pasar por la escuela que ya estaba capacitando para poderse certificar. Y después de la Cruz Roja, ¿cómo fue tu evolución en toda esta vida que llevas ya dedicándote a la gestión de riesgos? Después de la Cruz Roja pensé en querer seguir ayudando más. Y entonces vino un concepto que es el que manejo, responsabilidad social individual. Y no estoy mencionándolo mal. En algún momento lo mencioné en las redes, en un artículo, y me dijeron, no, pero es que no es responsabilidad social individual, es responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa. No. Yo lo que estoy haciendo es darle un poco a la sociedad de lo que me ha dado de manera individual.
Y es como surge Agentes de Cambio para la Prevención en el año 2017. Fue un lema en la plataforma de la ONU de la gestión de riesgos de desastres que se desarrolló en Montreal, Canadá. El lema de Agentes de Cambio lo tomé e incluso me entrevistaron en ese momento Jordi, un periodista de la ONU, y le hice mención, bueno, me hizo la pregunta: ¿hacia dónde quieren llegar? Hacia todas las naciones que nos abran la puerta, hacia todas las naciones que nos dejen trabajar, o quieren que nosotros brindemos capacitaciones y les podamos apoyar. Hasta ahí, en ese momento era solamente un sueño, era ojalá que nos dejen entrar en ese momento. Ya llevamos alrededor de 17 países a los que estamos visitando y que hemos hecho actividades formativas, talleres, hemos llevado la conferencia de resiliencia personal, y así es como hemos venido evolucionando con Agentes de Cambio, fundándolo en Ecuador, en México, en diversas ciudades, en Querétaro, en Puebla, Ciudad de México, en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo. Eso es lo que hemos venido haciendo, pero ya de manera individual. Lo que hacemos Agentes de Cambio es fomentar principios, valores, y que ellos pongan de su parte, que ellos apliquen la responsabilidad social individual, y que ellos puedan también colaborar con actividades formativas sobre primeros auxilios, qué hacer en caso de emergencias, sobre incendios, uso y manejo de extintores. Todos esos temas que al final, si a las personas los empoderamos con conocimiento, ellos van a poder actuar y van a poder ayudar a otras personas. Y eso es lo que hemos venido haciendo poco a poco. ¿Y cómo fue? Ahorita mencionas a la ONU y también sé que participas como mencionamos, con la OIT. ¿Y cómo fue que desde El Salvador y desde la gestión de riesgos que iniciaste desde la Cruz Roja y fuiste evolucionando con todo lo que comentas, y mencionas también 17 países? Me gustaría que nos platicaras cómo fue todo esto, cómo desde El Salvador empezaste a llegar a la ONU, a la OIT, cómo iniciaste este camino que ahora estás aquí en México, que digo, has estado ya muchas ocasiones, ¿no? Y participas con talleres, conferencias en el colegio mexicano de profesionistas de riesgos de aquí, pero me gustaría que me platicaras mucho de esta parte, ¿no? Como desde El Salvador. Por eso es que te presentamos desde El Salvador para el mundo, porque 17 países has visitado con esta pasión que te da de la gestión de riesgos. Pues, ¿cómo surgió? Estaba en una capacitación en Antigua, Guatemala, y había una persona que me estaba preguntando, porque en su momento, bueno, aún formo parte de Voluntarios Digitales para Emergencia y Desastres. Tenemos un programa de stock bulos, noticias falsas, fake news, clickbait y todo eso, y escribí un artículo cómo detectar las noticias falsas y todo eso. Entonces se publicó. Desde ahí una persona en esa capacitación, era una amiga muy querida, que es de Guatemala, que estábamos en la formación con el personal de protección civil de España, que habían viajado a Antigua, Guatemala. Yo había ganado una beca para poder estar ahí estudiando. Y en el momento que estábamos capacitándonos, esta amiga me decía, ¿y qué es lo que ustedes hacen? Y empezaba a preguntarme, ¿y cómo detienen una noticia falsa? Muchas preguntas. Y yo así en mi mente, estamos en capacitación. Quizás yo traía aquello de que en clases le llamaban la atención y decían, no pongan a llamar la atención. Y le decía, ahí hablamos en el receso. Más no sabía con quién estaba hablando. Más con quién, o sea, a quién le estaba diciendo, a quién estaba postergando la conversación de importante que era esta persona. Pero yo estaba concentrado en la capacitación, estaba concentrado en lo que estábamos haciendo en ese momento. Y en mi mente decía, nos van a llamar la atención porque estábamos platicando. Pero luego se dio el receso. Ahora sí. Y en mi mente, bueno, ahora sí, platiquemos. ¿Qué es lo que hacen? Y él empezó a decir, somos voluntarios digitales para emergencias y desastres, hacemos esto, tenemos este mecanismo para tener la información falsa. Me interesa muchísimo. ¿Y por qué? ¿Y yo no lo he presentado a la ONU? No, sería un sueño. O sea, que yo vaya a la ONU, no lo sé, que pueda. O sea, sería un sueño. Fue ella que al final hizo que pudiese ir a Montreal, Canadá. Me dio toda la línea para poder hacer ir a ese, toda la línea de trabajo del proceso a seguir para poder estar ante la ONU en Montreal, Canadá. Y esa ocasión que me inscribo y que les pareció mi tema, en ese momento fui a hablar sobre las herramientas digitales aplicadas a la reducción de riesgo a desastres en el 2017. Las pocas herramientas que existían en ese momento, ahora existen muchísimas más,
Estamos hablando casi, 9 años. Imparto el tema en Montreal, Canadá. Había muchas personas ahí en mi tema, porque en los INISTAGE habían convocatorias de otros países. Bueno, había muchos países. Creo que estaba Henry, ¿no? Estaba Henry Peralta. Sí, representando a Colombia, de hecho. Colombia, ahí nos conocimos. Sí. Con Henry, un gran amigo también. Sí. Un gran saludo, Henry. Sí, saludos a Henry, amigo común. Sí, entonces estábamos ahí con mi tema y había una persona de Ecuador, Juan Zapata, sí, que al final le gustó y me llevó a Ecuador, a Quito, para poder llevar el mismo tema y una conferencia. Y es ahí donde nos dimos a conocer. De hecho, hice gestión para que me dieran códigos de algunas aplicaciones, códigos pro, para poder regalar a los asistentes, y se los dimos. Sí, ahí hicimos esa gestión. Ahí donde nos dimos a conocer bastante, cuando llegamos ante la ONU con esa capacitación. Y tuve la suerte también que me hizo una entrevista Jordi, uno de los, me recuerdo el nombre, de los periodistas de la ONU, que ha cubierto muchas situaciones de conflicto armado. Y un periodista de mucha admiración, que es de la ONU, me entrevistó. Y es lo que te mencioné, que le dije a él que íbamos a ir a todas las naciones que nos abrieran las puertas. Y en mi mente decía, ojalá que nos abran la puerta o una ventanita. Y se logró. Y así es como hemos venido trabajando en este proyecto, y es como llegamos a la ONU. De una persona que estaba interrumpiendo en la capacitación y que decía en mi mente, nos van a llamar la atención porque estábamos platicando en la clase, que no sabía con quién estaba hablando, que al final ella hizo posible que yo fuese ante la ONU porque le pareció lo que estábamos haciendo. Y es 17 países hasta la fecha. 17 países. ¿En América o en Europa también? En América y Europa. Y seguimos sumando. Y sigue sumando. Sí. ¿En Europa en qué países has estado? España, en diversas ciudades. En Sevilla, en Madrid, he estado compartiendo tema. En Oviedo. Sí, esas son las ciudades. Luego que pude estar también en Italia. Okay. En Italia, pero se fue por el tema de la OIT. De hecho, esto me lo entregaron allá, en los 60 años, cuando me dieron el reconocimiento, la mención Chasemaker, agente de cambio. Okay. Ahora, en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿cómo llegas ahora al tema de la OIT? Por suerte. Simplemente vi una convocatoria, llené todos los documentos, envié toda la información de lo que hemos hecho como agente de cambio, me postulé, al final fui el ganador. Me enviaron un correo una mañana, 4:30 de la mañana, que estaba levantándome y siempre chequeo el correo y veo el correo de la OIT, de Ixilo, que había sido el ganador, y había sido seleccionado para el reconocimiento en la mención Chasemaker. Y platícanos de qué trata este reconocimiento. Es por las acciones que se realizan en pro de la justicia social. Y nosotros hemos llevado nuestra forma de llevar justicia, hacer justicia social, es llevar tecnología o llevar información o capacitaciones de primer nivel a los países que hemos visitado. Así sean países que están en pro desarrollo. Eso es lo que hemos buscar también en su momento desde el ámbito laboral, hacer una correcta gestión de prevención de riesgos con el propósito de evitar enfermedades profesionales, ocupacionales y accidentes laborales, dignificando los espacios laborales para los trabajadores. Todo ese tipo de actividades. Y que hemos visitado varios países llevando ese tema, entonces también, sobre justicia social. Y en todo este tiempo, estos 9 años que has recorrido todos esos países, participado con esos organismos, asociaciones, porque ahorita mencionamos a ONU, a OIT, pero también participas en otras asociaciones de seguridad industrial, de medio ambiente, de resiliencia. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en el tema de la gestión de riesgos? Tal vez no el tema de sorprendido, pero ¿qué es lo que más has aprendido en todos estos países en lo que has estado al momento de estar hablando? Porque has estado en diferentes países, sobre todo en América. ¿Qué es lo que consideras que ha ido evolucionando en todos estos países, sobre todo en América? Bueno, en la gestión de riesgos. Para mí, México es un país que es ejemplo, porque México siempre está
Si le pasa algo, digamos un sismo, ellos siempre tienen esa acción, esa bonita acción de querer ayudar durante un desastre. Es lo que he notado en las situaciones adversas que ha sucedido por acá en México, que ellos siempre han estado presentes. Más, tienen una formación muy buena en el ámbito de la gestión integral de riesgos. Tienen universidades muy buenas que están impartiendo este tipo de formación para profesionalizar a las personas en la gestión integral de riesgos de desastres, en la protección civil, en la gestión de emergencias, como lo es, no sé si puedo mencionar, no es Adelante. no es ningún comercial, nada, pero No. es la universidad en la que imparto clases, UNICI, que es de Chiapas, es una universidad muy buena y que tiene un portafolio de formación. Conste, no me han pagado para que esté dando comercial, simplemente estoy mencionando. Y la puedes mencionar, de hecho de ahí soy egresado también, así que no hay ningún- Perfecto, perfecto. Es una universidad con una excelente formación donde las personas pueden tomar una licenciatura, una maestría o un doctorado. Entonces, es parte del ejemplo que puedo poner a México, que tiene universidades. Bueno, también hay otras universidades en el sureste, en Quintana Roo, que es la Universidad Dussels, que también tiene un portafolio formativo. O sea, no es que quiera mencionar universidades o que esté haciendo comercial a las universidades. Lo que quiero llegar con esto es que México tiene universidades que le apuestan a la gestión integral de riesgo de desastres, que en otros países no lo he visto. No he visto una licenciatura en protección civil. Fíjate que eso que mencionas sobre la formación, también lo mencionaba gente que en Colombia es lo mismo. Yo le preguntaba también que en Colombia, o que él qué opinaba referente a esto, y él mencionaba exactamente lo mismo que tú, que a él le sorprendía bastante la formación que existía en México. Sí. La formación, los diplomados, las licenciaturas, las maestrías, los doctorados, que no había solamente una universidad, sino que había más de una. Yo le decía, no, y también hay públicas, hay estados donde también hay escuelas públicas que tú puedes estudiar estas carreras, ¿no? Y él Sí. le sorprendía esta parte. Sí. Te pregunto a ti, ¿en El Salvador hay esta formación? No, de hecho soy el primer licenciado en protección civil de toda Centroamérica y el Caribe y el único también que tiene una maestría en gestión, en protección civil y gestión de emergencias. Sí, en territorio. y que tuve el honor de que nos graduamos juntos y Sí, ahí es también cierto. estuvimos el conviviendo, ¿no? Tú Sí. en la parte de la maestría y nosotros en la parte de... Con el doctorado, ¿eh? Muchas Ya te voy a gracias. alcanzar. Ah, sí. Qué bueno que estás ahí. Pero en este tema de la formación, qué bueno que destacas a México, porque es importante a la gente que nos escuche que México es un referente en este tema Sí. formativo. Y no hablo solamente de protección civil, se habla de gestión de riesgo como tal, porque las carreras o las licenciaturas es en protección civil y gestión de emergencias. Sí. Que de hecho la maestría así es, ¿no? Gestión de emergencias. Sí. Entonces es importante aclarar esta parte y creo que es un referente en América, ¿no? Digo, ahorita hablamos de Colombia, hablamos No de solo en Salvador. América, es a nivel global. Ajá, entonces creo que es muy importante destacar esta parte. Es correcto. Ahora, en la ponencia en la que hablabas hoy, que destacabas mucho en el tema de las enfermedades laborales y ponías ejemplos, ¿no? De ejemplos de personas que incluso conocías Sí. en esta parte ahí. Y me gustó cómo presentaste como temas de casos reales para que la gente pudiera conectar y sentirse, ¿no? Porque yo creo que todos hemos tenido un vecino, un conocido que ha pasado por esas partes ahí. ¿Qué es lo que consideras que ha venido avanzando más de cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora, hablando de las industrias o empresas, que ha venido a disminuir estas enfermedades laborales? Pues tendría que conocer primero los datos, cómo están las cifras. Pero hace falta mucho por hacer. Hace falta mucho que los empresarios o algunos empresarios o en algunas empresas o las autoridades de empresas hagan conciencia que el cuidar a los trabajadores es cuidar a su empresa. Que cuidar a los trabajadores es hacer que se pongan la camisa de su empresa. El cuidar a los trabajadores significa menos situaciones adversas o accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. El cuidar al trabajador significa al final producir más. No es un gasto el darle más herramientas con las cuales pueden hacer prevención o con las cuales se puede hacer una correcta gestión de prevención de riesgos laborales en las empresas. No es un gasto, sino que es una inversión con retorno, un retorno que puede ser de 1 año, 2 años, pero retorna.
¿sí? ¿Y cómo lo podemos ver? En un ambiente laboral con bienestar para los trabajadores, en un ambiente laboral digno, en un ambiente laboral donde se puede trabajar, donde sé que no me voy a ir a accidentar o a adquirir una enfermedad profesional que se va a materializar 15 años después, cuando yo esté buscando la jubilación y que ya no me voy a poder jubilar con júbilo. Sí, con júbilo me refiero a que al jubilarme, que quiero hacerlo, irme a dar vueltas por el mundo. Sí, ir a conocer otros ambientes. Sí, pero desgraciadamente hay personas que no lo pueden hacer porque salen enfermos por la exposición a ciertos químicos, por la exposición a ciertos factores de riesgos que al final se materializan en el deterioro de la salud de las personas. Sí, es importante que generemos conciencia en las empresas, en los mismos trabajadores, que no se expongan, en los mismos trabajadores que utilicen el equipo de protección personal de manera adecuada, en los mismos trabajadores que digan que yo no puedo trabajar o hacer esta actividad si no me dan este equipo de protección personal, que es la última opción. Ahí pueden haber al final medidas de ingeniería administrativas, y cuando estas ya no se pueden echar a andar, nos vamos a los equipos de protección personal, y los trabajadores también tienen que ser conscientes de utilizarlos de manera correcta. No es que le entreguen el equipo de protección personal y van a tener en su bolsa porque no quieren que se les arruine o se les llene de polvo. El equipo de protección personal se vuelve parte de nuestro cuerpo, ¿sí? En el momento de ir a realizar actividades laborales, sobre todo cuando hay exposición, ¿sí? Cuando son tareas peligrosas. Los trabajadores también tienen que tomar conciencia que el uso del equipo de protección personal es para resguardar su vida. Sí, creo que también es tanto responsabilidad de la empresa como también que el trabajador tiene que ser muy consciente en que tiene que usarlo de manera adecuada, correcta. Y que es su responsabilidad. Creo que esta opinión tuya es muy importante, sobre todo para ti que conoces tantos países de América. ¿Consideras que cómo ha cambiado o cómo consideras que la vulnerabilidad en los últimos 20 años ha cambiado en los países de América Latina, incluyendo México? Realmente, sí, la vulnerabilidad se ha ido buscando la manera de minimizarla. Hay diferentes vulnerabilidades. Existe la vulnerabilidad física. Entonces, pero esta la vamos a erradicar con políticas públicas acertadas. Políticas públicas en el ámbito de la gestión integral de riesgos de desastres, con un correcto ordenamiento territorial, con conciencia de las personas, disminuyendo la vulnerabilidad económica, generando empleos, ¿sí? Evitando el asistencialismo. Es mejor, sí, y el asistencialismo es no darle ya el pescado, que ya fue pescado, ¿sí? Y dárselo para que lo cocine. Después te van a pedir el aceite. Sí, es mejor enseñarles a pescar. Sí, evitar el asistencialismo, implementar políticas públicas de gestión de riesgo de desastres, un correcto ordenamiento territorial, que existan normativas y que se respeten. Y así vamos a disminuir la principal situación que nos genera desastres, la vulnerabilidad física. ¿Por qué? Porque construyo a la orilla de un río, construyo a la par de una ladera, construyo en zonas que son altamente sísmicas, o construyo en zonas donde sé que al final se puede desbordar un río, puede haber una inundación pluvial, y que al final esto se va a convertir o se traduce en un desastre. No natural, sino que un desastre socialmente construido. ¿Sí? Porque desastres naturales lo sabemos bien que no existen. Dejemos de ponerle la culpa a la naturaleza de las situaciones que nosotros no corregimos. Y son fenómenos. Sí, son fenómenos. Sí, no le echamos la culpa a la naturaleza porque es una situación de que yo puedo publicar en los medios de comunicación un periódico desastre natural. Sí, como que dice algo inevitable. No, el desastre fue construido desde la sociedad, desde la falta de políticas públicas de gestión de riesgos, desde la falta de conciencia de las personas, o a veces, si podríamos analizarlo de la siguiente manera, tal vez no falta conciencia de las personas, sino que muchas veces la misma necesidad económica, esa vulnerabilidad económica, ¿sí? De falta de oportunidades,
es que también hace que las personas se vayan a construir abajo de una ladera o a la orilla de un río. Que si este se desborda, entonces se convierte en un desastre socialmente construido. Sin embargo, ¿sí consideras que ya se habla más de este tema? Ya se habla más. Que eso es importante también mencionarlo. Es importante, ya hay más personas, más académicos. Pero ¿y cómo se puede hacer para que aumente esto? Desde la academia, ¿sí? O instituciones públicas, tal vez como el ENAPRO también, que es muy bueno también, que está en Tuxtla, sí. Tuxtla Gutiérrez. O también escuelas o universidades que le apuesten más a esta temática. Profesionalizar a las personas para que puedan cuidar de la mejor manera a las otras personas. ¿Sí? Y no nomás en México, eso debería ser en todos los países, porque en todos los países existen situaciones adversas. En todos los países se han materializado desastres. Sí, en muchos países son afectados por huracanes, en otros por sismos, en otros desastres, multidesastres. Sí, sismos, huracanes, inundaciones, sequías. Estamos viendo el efecto del Niño. Entonces, en algunas partes afecta con sequía, en otra parte va a afectar con inundaciones. Ahorita que mencionas esto, ¿cuáles son los riesgos que más te preocuparían en los próximos años? Que tú sabes que estos riesgos van en aumento por efectos del cambio climático, por ejemplo, tú ya mencionabas algunos, pero que tú consideras que se debe de prestar especial atención a los hidrometeorológicos. Es el que más me preocupa. Con el tema del cambio climático, con el tema del calentamiento global. A que hay algunas instituciones que tal vez no queden en esto, pero es el que más me preocupa, el que más puede ser generador como un agente perturbador que puede afectar mucho más. Porque así como puede haber un momento calor, sí, demasiado calor, el aumento de 2 grados o 3 o 4, ¿eso qué implica? La evaporación de agua en toneladas, que al final esta va a caer. Y cuando esta cae, va a ser destrozos en ciudades donde pueden ser inundables, donde hay construcciones a la orilla o en un valle donde se puede inundar. Las políticas que se han creado están funcionando para disminuir este cambio climático, este efecto del cambio climático. Aquí hay un tema de las políticas públicas. Hay políticas que se establecen solamente en papel. Incluso hay tratados que no se están cumpliendo, solamente se firmaron, se reunieron, pero en realidad, pues no, hay países que ya se salieron. Sí. Es que una política pública tiene que llevarse el compromiso de la acción, como fue el lema en 2017 de la UNDRR, en la Plataforma Global de la Gestión de Riesgo de Desastres, que se desarrolló en Quintana Roo, en Cancún, en el Moon Palace. Sí, hay que ir del compromiso a la acción. Una política pública solamente en papel no me sirve. Una política pública que no se socializa, ¿sí? No me sirve. Una política pública que no vaya acompañado de un correcto ordenamiento territorial, no estamos haciendo acción. ¿Sí? Aquí es de poner todos de nuestra parte, la población, ¿sí? En acatar las reglas o las políticas públicas establecidas, que son compromisos de gobierno y que tienen que llevarse a una normativa. El respetar esta normativa, respetar las zonas de protección donde no se puede construir, ¿sí? Buscar la manera de no poner en riesgo a sus propias familias. Sabemos de que muchas veces la situación, la vulnerabilidad económica lo lleva a eso, pero es de tomar conciencia de que voy a construir acá, pero puedo perder todo, ¿sí? Porque estoy construyendo una zona de alto riesgo. La academia, en la formación, en la profesionalización, en temas incluso que a temprana edad se puedan infundir en los niños y niñas. El tema de la gestión de riesgo debería estar desde primaria. Desde ahí generar esa conciencia. Unas nuevas generaciones que se conozcan que no se puede construir en una zona de alto riesgo. Acá en México es ejemplo porque incluso tiene un atlas de riesgo, el cual se puede consultar y podemos conocer a dónde están los riesgos. Y muchos países no lo tienen.
México tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Incluso para poder construir, hay estados que solicitan estudios específicos donde se piden estudios específicos de hidrología, de sismología, sí. Y en base a estos estudios se especifica si se puede, si es viable o no llevar a cabo cierto tipo de construcción. Es correcto. Entonces, México es referente en estos temas. El problema está que no todo se cumple, ¿sí? Que hay poblaciones que no las cumplen. Entonces, sí, de que ser una correcta política, si al final la población no la va a hacer suya. Entonces, desde el ámbito de la formación es importante también el conocimiento del riesgo, la gobernanza del riesgo. Son temas que son muy importantes y que la población debe conocerlo. Nosotros que hemos estudiado este tema reconocemos que la importancia que es la GIR, la gestión integral de riesgos. Así es. Pero hay personas que no conocen absolutamente nada del tema, que lo desconocen. Nosotros que lo hemos estudiado, a veces asumimos, tal vez sabe. No. Y te sorprenderías en llevar un tema de estos a la comunidad que a veces desconocen. Desconocen de que al final, bueno, si se desborda el río es porque llovió mucho. Sí, si se desborda el río y me afecta es porque construí donde no tendría que haber construido. No simplemente porque llovió y fue una obra de la naturaleza y que no puede ser, fue una situación inevitable. No, nosotros estamos construyendo el riesgo. Nosotros nos estamos poniendo en riesgo. ¿Sí? Cuando se construye en un lugar donde no tendría que construir. Bajemos la vulnerabilidad educacional. Llevemos estos temas hasta, bueno, empecemos desde primaria, en todas las áreas. Sí, porque los desastres al final nos afectan a todos. Y así como son socialmente construidos, los desastres pueden ser socialmente prevenidos. Ahora, en este lapso hemos hablado de la gestión de riesgos y la prevención, pero también es importante hablar sobre la parte de la resiliencia, sí, que creo que también es muy importante. Y creo que si algo nos destaca al latino, no solamente quiero decir mexicano, y por ser de El Salvador no quiero especificar solamente de México, creo que somos resilientes, ¿no? Digo, también Sudamérica ha sufrido tsunamis, ha sufrido sismos, sí, y al final pues han sabido ser resilientes, ¿no? Y muchos han salido adelante. México pues ni se diga, ¿no? Somos un ejemplo de esto. E incluso pues de un sismo surge lo que es ahora la protección civil. Sí, 85. Así es. 19 de septiembre. Es correcto. Entonces, me gustaría que definieras tú con tu experiencia y lo que has vivido, para ti, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia no es solamente resistir a las adversidades. Y muchas veces la asociamos a la resiliencia solamente con resistir. Esto quiere decir que resistir es porque ya llegó el desastre, ya llegó la adversidad. La resiliencia, mi propio enfoque, el que he venido manejando, de hecho es un video que está anclado en mi Instagram. La resiliencia es la capacidad, enmarquemos esta palabra capacidad, repito, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder resistir, adaptarnos a las situaciones adversas que en su momento pueden llegar en nuestra vida. Ahora bien, la palabra capacidad que marcamos, ¿qué significa esto? Que esa capacidad la podemos potencializar, que esa capacidad nosotros nos podemos preparar ante las adversidades que de repente pueden llegar, que podemos ver en otras personas, que podemos ver en otras comunidades. Por lo tanto, esa capacidad, si la podemos potencializar y nos podemos, ¿cómo? Por medio de acciones preventivas, acciones de preparación o aquellas acciones del conocimiento. El reconocer de que ahí es una zona geográfica donde no puedes establecerse en ningún núcleo poblacional porque es una zona de riesgo, porque es una zona de protección. La resiliencia en realidad con enfoque preventivo es potencializar las capacidades de las personas para poder resistir y adaptarse a todas las adversidades que se pueden materializar. Y aplica también para la comunidad. Y hay un concepto de la ONU, que es la capacidad de resistir, adaptarse por conducto de la gestión integral de riesgo de desastres. Es el concepto que nos dirá la ONU, pero es enfocado a las comunidades. La capacidad que tiene la comunidad para poder resistir, adaptarse a los eventos adversos por conducto de la GIR, de la gestión integral de riesgo de desastres. Y la gestión de riesgo de desastres no es algo reactivo, es algo preventivo, anticipatorio.
¿Y tú consideras que la resiliencia se puede enseñar? Sí, sí, se puede formar a personas en resiliencia. Y ahí yo trabajo mucho con este tema, con la resiliencia. Y una conferencia que he brindado en los países que hemos visitado como agentes de cambio y que he podido estar, siempre he llevado el tema de resiliencia. Es resiliencia pero con enfoque preventivo. ¿Cómo lo hago? Y es fácil, hablo sobre adversidades que tal vez alguna persona no ha pasado, tal vez alguien sí, pero la gente puede decir de repente con exceso de confianza, eso no me va a pasar a mí. Entonces los invito a que vean adversidades que han pasado vecinos, amigos, y os dejan comunidades. Establezco casos de estudio como en Guatemala el efecto Cambrai, que una comunidad quedó soterrada, que son situaciones que al final les podría suceder, se podrían materializar. Entonces pongo ese es el principal, como en el punto inicial, en el tema de la conferencia, y luego les digo, ahora bien, si ya reconocimos que estas adversidades en su momento se podrían materializar, les pregunto, ¿cómo nos preparamos? Y vamos haciendo una construcción, ¿sí? Una construcción social del conocimiento. Que busco que ellos mismos digan, sí, estos desastres se podrían materializar, o este incidente, o este agente perturbador me podría afectar a mí en mi comunidad, así como le afectó a aquella comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Y así es como podemos construir la resiliencia y podemos enseñar la resiliencia y volverla como un modo de vida. Fíjate que mencionas esto de que la resiliencia como un modo de vida. Creo que si eso se adaptara y creo que si se adheriera a un... Mencionabas tú de la gestión de riesgos desde un tema, desde la educación de la infancia. Creo que también si se enseñara o se formara la resiliencia desde un tema de la infancia, se volviera un modo de vida. Y creo que esto te ayudara porque, pues digo, el tema de la gestión de riesgos y la resiliencia como un modo de vida te ayudaría en muchos aspectos de tu vida. Claro. Bastante. Claro. Y retomo tus palabras. El llevar ese tipo de concepto, este tipo de temática desde la infancia, lo que va a generar son costumbres. Y la sumatoria de las costumbres se vuelve una cultura. Entonces sería nuevas generaciones con una cultura preventiva, con una cultura resiliente, con una cultura que no va a esperar que venga la adversidad y la va a encontrar la persona con las manos atadas. Que esa persona ya va a estar lista para enfrentar cualquier adversidad y poder salir fortalecido. Sí, que esta persona ya se preparó ante una situación que de repente pueda ocurrir, ya tomó cartas en el asunto, llamémoslo así, y cuando venga esta adversidad ya no le va a afectar lo mismo, porque ya estaba preparado. Entonces, ¿tú consideras, por ejemplo, que si hubiera la manera de que en América Latina, por ejemplo, la ONU o alguien pudiera decir, se tiene que implementar esto en todas, se pudiera cambiar esto en un sistema educativo, pudiera adherirse a estos temas, ayudaría bastante en la América Latina? Claro, sería una recomendación que haría, viendo que el tema es muy importante, que lo puedan incluir en sus currículas de estudio, sí, y a un nivel en el cual se pueda realmente difundir, sí, que se pueda evaluar los estilos de aprendizaje de los niños. Hay niños que aprenden haciendo una lectura, hay niños que aprenden viendo un video, sí, visuales, otros son lectores, otros son que aprenden haciendo. Entonces se pueden hacer una formación basada en talleres, en que ellos les enseñan, mira, dibujemos un mapita, sí, aunque no les quede perfecto, o sea, simplemente es una formación, lo que se está buscando generar esos valores. Al final se está tratando de fomentar un cambio de una generación que le apueste en realidad a la resiliencia, pero desde un enfoque preventivo. Tú eres, ahorita ya mencionabas que eres docente y estás enseñando a las nuevas generaciones. Por ejemplo, creo que yo tengo niños pequeños y, por ejemplo, ellos ya traen muy arraigado el tema del cuidado del agua, cuidado de la energía. Y a ellos ya poco a poco en las escuelas se empiezan a inculcar todo esto. Entonces creo que tomó muchos años, pero ya va poco a poco este tema permeando con ellos, ¿no? Incluso el tema de la alimentación ya va poco a poco. Ellos ya saben identificar lo que es la comida chatarra, el tema de cuidado del agua, hay muchos detalles, ¿no?, que van ahí. Claro. Entonces creo que
esto, por ejemplo, podía iniciarse también de la gestión de riesgo, la resiliencia, para que puedan ellos también ir identificando esos conceptos, identificando qué pueden hacer desde pequeños para estarlo en su día a día, estarlo implementando y estarlo conociendo, que sería algo muy importante que lo pueden llevar. Pero yéndome al tema de la relación que puede existir, ahorita tú lo mencionabas, algo muy importante sobre que la gente que construye en ciertos lugares es por algunas razones también, que tiene que ver con palabras, ¿no? Que que en algunas conferencias se ha dicho, donde que también, tú lo decías, la vulnerabilidad económica, ¿no? Que a veces la gente termina construyendo en ciertos lugares, pues porque es donde la única manera que tiene para poder vivir, sí, construir. ¿Qué consideras, qué relación existe entre la pobreza, la vulnerabilidad y el riesgo? Está concatenado. Y así como está concatenado también la falta de compromiso de muchas veces de autoridades. Si tenemos una alta vulnerabilidad económica, entonces esa misma situación nos va a llevar a construir un lugar de alto riesgo. ¿Sí? Entonces se vuelve una comunidad altamente vulnerable físicamente. O las famosas invasiones, ¿no? Sí, que terminas invadiendo en zonas donde con casas provisionales, de lámina, de madera. Claro. Entonces es un tema que al final tenemos que hacer conciencia todos, o sea, todos somos protección civil, todos tenemos que poner de nuestra parte. Sí, y está concatenado lo que se menciona en ese momento, lo que mencionamos. La vulnerabilidad económica nos convierte, y no precisamente tendríamos que convertirnos en vulnerabilidades o aumentar la vulnerabilidad física, porque la vulnerabilidad económica no quiere decir de que no conozcamos que ahí está el riesgo. Entonces tiene que haber un conocimiento del riesgo. Tenemos que difundir temáticas, que es como lo estamos haciendo con agentes de cambio para la prevención, que la población conozca sobre las adversidades, sobre los agentes perturbadores, sobre las situaciones adversas que se pueden materializar y que pueden dañar a su familia, a su casa, a su medio de vida. Eso es lo que estamos haciendo. Y sí, para nosotros estaríamos encantados en que al final, si quieren desarrollar en algún país la currícula sobre la KIR, que nosotros podemos llegar y ayudarles. Podemos buscar la manera de hacer sinergias y hacer un estudio en el ámbito de la formación, qué tipo de temas se pueden implementar y cómo implementarlos. Y eso es lo que estamos haciendo, poner un granito de arena en la gestión integral de riesgo de desastres, en la prevención integral. Y en los diferentes países en los que vas, la idea es sembrar una semilla, ¿no? Para poder generar este interés en lugares donde tal vez aún no llegan con esta formación que tú comentas o este avance, poderlo mostrar. También en estas conferencias que hubo en esta Expo, pues es inevitable hablar sobre la inteligencia artificial y la tecnología. ¿Qué consideras que hay de avances en la tecnología o en la inteligencia artificial para la prevención de riesgos laborales o bien para la gestión de riesgos? Hay avances si la tecnología la aplicamos de manera correcta, si la aplicamos en favor del ser humano, en el cuidado del ser humano. Pero si solamente lo utilizamos para poder producir más, no hay avances. Pero si utilizamos la tecnología en favor, o sea, poniendo en el centro al ser humano, y que esta me sirve para poder salvar vidas, entonces sí hay un avance, como por ejemplo los drones. Sí, de hecho es un ejemplo que tú pusiste muy claro, que puede salvar una vida. Claro. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, un dron que anteriormente una persona, un agricultor, trabajaba con pesticidas, exponiéndose a químicos, que al final esa persona puede adquirir una enfermedad profesional, como lo que es insuficiencia renal. Ahora podemos utilizar la tecnología para poder evitar la exposición. Y con eso estamos aplicando, estamos evolucionando de la industria 4.0 a la industria 5.0. La industria 4.0, su principal propósito era producir más, generar más ingresos para las empresas. La industria 5.0 es cuidar al ser humano de la tecnología, que toda la tecnología que se aplique, que se utilice o que se piense construir, se ponga en el centro del ser humano, ¿sí? Centro humanista.
que al final todo lo que desarrollemos sea en beneficio y para el cuidado de los trabajadores, de las personas, mujeres y hombres. Que al final todo lo que creemos evite que si en algún momento un trabajador se exponía a ciertos riesgos, ahora le voy a poner esa tecnología para evitar que se exponga a esos riesgos y voy a utilizar la tecnología para evitar de que el trabajador se exponga. El ejemplo del dron, el dron que pueda generar lo que es la irrigación o la fumigación. Entonces, en lugar de que lavado de ventanas, incluso ya lavan ventanas para que la gente no se arriesgue, no se expone a trabajos en alturas, que muchas veces no tienen las condiciones adecuadas, el equipo de protección personal, el arnés. Los estadios de fútbol ya los lavan con drones. ¿Sí? Y de eso se trata, que la tecnología esté puesta en favor y en beneficio de la humanidad, ¿sí? Y no solamente para producir, y no solamente para vigilar, ¿sí? Tiene que haber una ética en la tecnología. Si aplicamos toda esta tecnología en favor y en beneficio y el cuidado de las personas, entonces sí tenemos un avance. Sí, también hablabas también de los mecanismos, ¿no? Ahorita mencionamos el dron, pero también en tu práctica mencionabas mucho los mecanismos, por ejemplo, mecanismos para mejorar la carga, por ejemplo, ¿no? Sí, como por ejemplo los exoesqueletos, que al final son ayudas mecánicas. Y ya no se está exponiendo tanto el trabajador a una postura incorrecta, se le está dotando de algún, en este caso ayuda mecánica para que pueda hacer su trabajo. No es que le vaya a dar mayor fuerza, sino que una postura adecuada, con un soporte adecuado gracias a los exoesqueletos. Sí, y de esto somos partners de una empresa que si la tecnología quieren que llegue a los países y conocen cómo hacerlo, pues estamos a la orden, que podríamos nosotros asesorar qué es lo que más le conviene a la empresa para poder buscar que sean ambientes laborales que le apuesten a la prevención de riesgos. A lo largo de todos estos años que has estado fomentando la gestión de riesgos, ¿qué es lo que consideras o has aprendido sobre el comportamiento humano cuando enfrenta una crisis? Llámese un desastre, llámese una pandemia. ¿Qué es lo que has aprendido del comportamiento humano? Pues que hay personas que pasan por una situación donde hubo tal vez algún familiar que pudo haber fallecido, que hay personas que no lo superan. Y es donde también tenemos que aplicar lo que es los primeros auxilios psicológicos, o la gestión de crisis en desastres, ¿sí? La gestión psicológica en crisis y desastres. El comportamiento humano, hay un problema, que se nos olvidan las cosas. Se nos olvidó que tuvimos un terremoto, poniendo el ejemplo de México, el 19 de septiembre del 85. ¿Cuántas personas fallecieron? El ejemplo de El Salvador, 10 de octubre de 1986, un terremoto que dejó arriba de 1.500 personas fallecidas, infraestructura dañada. El problema está que se nos olvida que esas situaciones se pueden materializar nuevamente y a veces siguen construyendo no respetando las normativas de construcción. ¿Sí? Aunque hay países, bueno, por lo menos en El Salvador se respeta lo que es la normativa, una normativa muy buena, y realmente hemos visto un cambio en la infraestructura. Hemos tenido sismos con la misma magnitud del terremoto del 10 de octubre del 86, que ahora ya no nos afectan. Eso quiere decir que realmente han reconstruido mejor. ¿Gracias a qué? Políticas públicas, gracias a una mejor normativa y gracias al respeto a la normativa de parte de la población. Y que ahí viene lo que es la parte de los profesionales que se encargan de estos temas, que ya tienen mayor conciencia y son mucho más profesionales en el tema, son más conscientes de que cómo construyan, al final esto puede o cuidar o proteger a la persona o incluso provocar un desastre. Mencionas a El Salvador, y aunque agradezco que hables también de México, porque sé que eres un docente de mexicanos y que vienes muy seguido aquí y participas constantemente en talleres, en conferencias, ponencias. La verdad te agradezco. También has visitado mi estado, Sinaloa,
eres amigo de un buen amigo, nuestro director estatal, el doctor Roy Navarrete, Sí. que estuviste recientemente ahí en su presentación de su libro de riesgología. Pero también me gustaría que nos hablaras de El Salvador. Ahorita Claro. acabas de mencionar El Salvador y acabas de decir que también tuvieron un terremoto y que también es un país que creo que ha sido un país resiliente para el mundo, no solamente en la gestión de riesgos, sino también, pues ahorita se ha vuelto muy popular, referente. ¿no? Muy referente en muchas El ámbito cosas. de la seguridad. Pero en el ámbito de la seguridad, llámese general, y Sí. tú ahorita acabas de mencionar y dices, oye, es un país que respeta la normativa, es un país que respeta la Constitución, es un país que fue resiliente, no lo dijiste así, pero lo das a entender diciendo, Claro. nos volvió a dar otro sismo de la misma magnitud y logramos pasarlo y lo que, o sea, no nos golpeó como nos golpeó el anterior. Entonces, creo que es importante porque los países de América Latina están aprendiendo, pues, y han sabido ser resilientes y salir adelante. Entonces, brevemente, platícanos cómo El Salvador ha sabido llevar esta parte, ¿no? Que mencionabas que tal vez no está tan avanzado en la formación, pero sí tiene su reglamentación y su normativa en estos temas. Claro, para que un país avance, todos tenemos que remar en la misma dirección. ¿Sí? Tiene que ser al final un trabajo en equipo a nivel país. El Salvador ha avanzado muchísimo porque le apostó a la seguridad. ¿La seguridad qué implica? Hay un desarrollo del país. ¿Por medio de qué? Turismo. Incentivar a empresas que vayan e inviertan en el país. La clave estuvo en la seguridad y eso es lo que se ha logrado en este momento y lo que ha ayudado muchísimo para que El Salvador siga desarrollándose. Ahora el país lo ven como un referente de seguridad, lo ven como el país podría ser más seguro de la región. ¿Sí? No hay tanto incidente de violencia como anteriormente, bueno, ni la vemos ya. Ahora te puedo hablar de dos formas, una como padre de familia, que agradezco que tengamos la seguridad en el país, que ahora mis hijos pueden salir solos sin ningún problema y ya no me siento preocupado. Anteriormente no los dejaba salir, mejor los acompañaba, los llevaba, ¿sí? A donde quisieran ir. Entonces la seguridad en el país ha ayudado muchísimo para que se logre desarrollar, se aumente lo que es el turismo, las visitas de extranjeros que están llegando a hacer yo le llamo turismo, así como está los diferentes turismos como el ecoturismo, este es turismo de seguridad. Porque quieren ir a vivir la seguridad que realmente, o sea, ellos quieren ir a vivir realmente la experiencia de que el país es seguro y que pueden salir a cualquier hora, en cualquier lugar y que no les va a pasar nada. Hay gente que está llegando solo por eso. No, es para saber si lo que se dice en las redes sociales es verdad. Sí, sí. Hay personas que no creen, lo están maquillando en las redes sociales, pero no. En realidad sí es. Estamos viviendo un sueño que se ha hecho realidad, que anteriormente sufríamos con la inseguridad, con grupos, personas que afectaban a otros. Ahora no se ve eso. Ahora lo que se ve y se respira es seguridad, tranquilidad en las calles, donde puedas ir, donde querrás ir, un centro turístico. Y eso lo quedó muchísimo para que el país avance económicamente, se desarrolle. Hay aumento de la inversión extranjera. Pues los felicito también. No, te invito a que por esa vayas a parte. Salvador para que vayas a conocer. Pues yo también voy a tener que ir para saber que lo que dices es verdad y conocer El Salvador, ¿no? Claro, y ya te invito vamos a tener un congreso que iremos desarrollando en Sevilla y también lo hicimos acá en México, en el Tecnológico de Monterrey. Es el congreso de IPT que lo estamos organizando para el 14, 15, 16 de octubre en El Salvador, en la capital, San Salvador. Anotando esa fecha y que vayan viendo los vuelos para que les salga cómodos con tiempo y nos puedan acompañar a ese congreso en El Salvador. Este es un comercial. Ah, ok, perfecto. No, vamos a poner aquí la fecha también y nos encargamos de que se haga un reel especial para eso, para apoyarte con esa parte. Yo la verdad que admiro bastante que hablar sobre la gestión de riesgos y en tantos países de habla hispana y también en Europa. Y en esta expo que hubo aquí, pues vino gente de diferentes lugares, entre ellos vino una persona que es de España, que pues Sí. me tocó
platicar un poco con ella. Es una gran amiga también. Y estuvimos en la conversación, ella pues comentaba, me decía, los mexicanos y los españoles somos más parecidos de lo que ustedes creen, dice. Ella me decía que somos muy parecidos. Y en tema de normatividad, ella considera que también, incluso me decía que muchas de las normas mexicanas, oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo, sí, son muy parecidas. Y le digo, sí, de hecho bastantes, ¿no? Pero me gustaría que tú, con tu experiencia, que has estado también allá mucho en España, ¿qué diferencias has notado en el tema de cómo se vive la seguridad, cómo se fomenta la seguridad en España, por ejemplo, y en México? Pues la rigidez con la que manejan las normativas en España es mayor. Hay una mayor rigidez. Y el cumplimiento, porque también hay multas severas. Sí, entonces eso es lo que he notado. No quiero decir con esto de que la normativa de México no esté buena, es excelente, es una excelente normativa, pero a veces nos hacemos bueno, no solo México, sino no en los países de Latinoamérica, a veces nos hacemos de los opachos a veces y dejan pasar algunas cosas que no tendrían que dejar de pasar. Entonces, para que las normativas se cumplan en todos los países, tiene que existir esa coercibilidad de la ley. Tiene que haber presión incluso, porque las normativas son para respetarse, porque están diseñadas para algo, o para cuidarte de la vida, ¿sí? de alguna situación que se pueda materializar, o para poner orden en la sociedad. Entonces están para cumplirse. ¿Sí? Y lo que veo es que la rigidez en España tiene mucha rigidez y hay multas muy elevadas, que es lo que haría falta. O sea, me podrían decir, quieren que nos pongan multas, ¿no? Si se las van a poner a quien no cumpla, no a la persona que cumple. Para que no vayan a escribir algo en las redes, no está pidiendo que nos multen, no estoy pidiendo que multen. Estoy viendo de que se cumplan y que haya una mayor presión y coercialidad en el cumplimiento de la ley para quienes no cumplen. Así es. Ya estando ya casi casi en el final, siempre me gusta que den un mensaje, sobre todo alguien con tu expertise. Que des un mensaje sobre todo lo que te apasiona, que es la gestión integral de riesgo y la resiliencia. Que nos regales un mensaje para la gente que nos escuche, sobre todo la gente que no termina de entender ese concepto y la importancia que tiene esto, porque creo que todos escuchamos de lo que es el riesgo, todos escuchamos cuando a veces nos dice que ya vienen o hay una alerta de un fenómeno, ya sea de un huracán o a lo mejor, dependiendo de la zona, pues tal vez nos alerten de un sismo, pero cuando no lo has vivido o no lo has sentido, muchas veces lo tomamos como que nunca va a pasar, o a mí no me va a pasar, o como que tomamos las cosas a la ligera, y es complicado. Entonces creo que a veces lo más difícil es hacer conciencia en ese tipo de personas. Entonces me gustaría que regalaras un mensaje a estas personas que aún no conocen la importancia que tiene el tema de la prevención, la gestión de riesgos y la importancia de la resiliencia, para que generemos esta conciencia en toda esta gente que todavía queremos llegar a esa gente, que a lo largo de este episodio es lo que tú estás diciendo, queremos sembrar esa semilla. ¿Cómo iniciaríamos con ellos? Quiero que regales este mensaje y esta es tu cámara. Muy bien. Cumpliendo primero la normativa existente. Y cómo, bueno, mi mensaje sería, para poder generar un cambio actitudinal o incluso ese exceso de confianza en las personas, ¿sí? Generando actividades formativas adecuadas para que las personas puedan comprender realmente cuáles son los riesgos, cuáles son los agentes perturbadores que podrían afectarles, y a través de la tecnología, a través de la innovación. ¿Cómo? Ahora existe la inteligencia artificial y podemos utilizar la inteligencia artificial para modelar diferentes situaciones adversas para ciertos sitios, ciertas zonas geográficas.
Y con eso aquella persona que es incrédula y que puede decir eso no va a suceder, y si nosotros hacemos una simulación utilizando lo que es la inteligencia artificial, demostrando que si esto sí se puede materializar con base a datos, porque la IA se alimenta por la información que le brindemos nosotros, cómo la alimentemos, los datos que le brindemos, esta podría modelar un desastre o una situación adversa en cierto sitio, y de esta manera podremos ir cambiando o quitando ese exceso de confianza y poder ir generando ese conocimiento del riesgo. Y de esa manera podríamos llevar este mensaje de una forma desde el ámbito de la formación, desde el ámbito de la academia, y que podamos hacer conciencia a través del conocimiento. Conocimiento del riesgo, lo que se traduce en una gobernanza del mismo. Denis, pues yo te agradezco que nos hayas dado este espacio, esta práctica, esta charla, sobre todo una persona con tanta experiencia en este tema, alguien que vive la gestión de riesgo, porque estás constantemente practicándola, hablándolo, conociendo gente. La manera en que hoy expusiste dando estos casos y te lo externé cuando bajaste, haces que la gente conecte, ¿no? El ponerle nombre a la persona, el poner la foto, el poner el video, haces que la gente conecte. Y creo que toda la experiencia que das la transmites. Yo te felicito, te agradezco este espacio. Nos vamos a seguir viendo seguramente. Claro. Y pues bueno, quiero, sin más, además felicitarte también, y ojalá que sigas llevando esta semilla de la gestión de riesgo por más países. Llevas 17, ojalá sigas sumando más países y sigas reiterando esa semilla para que crezca, siga creciendo esto también que estás sembrando en estos países. Sé que cada año vas a muchos países, repites, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Guatemala, sí. Colombia, México, ni se diga. Entonces sé que sigues así y que este trabajo arduo que sigas, pues siga creciendo y floreciendo. Yo te agradezco mucho este espacio. Sin más, nos despedimos. Y vamos a dejar todos los datos de Denis aquí, sus redes sociales, su contacto, su empresa, para quien quiera contactarlo directamente para alguna duda, asesoría, gente que nos vea también de otros lados, de otros países, pues pueda directamente contactarlo a él para cualquier tema o duda que puedas tener. Bueno, adelante. Nos vemos. Hasta luego.